Aleluya, por la misericordia de Dios, Él nos permite seguir compartiendo a través de las redes sociales el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de salvación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy domingo 19 de abril de este año 2020, la Iglesia de Jesucristo seguimos en pie de guerra. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclareciente como el sol, imponente como ejércitos en orden? Cantares 6:10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? La Iglesia de Jesucristo. Yo creo, mis amados hermanos y amigos, que la Iglesia de Cristo, hoy en estos tiempos de crisis, hoy en estos tiempos tan difíciles que el mundo está viviendo, hoy más que nunca la Iglesia de Jesucristo está en orden de batalla, está imponiéndose como ejércitos en orden, está resplandeciendo como la luna hermosa, aleluya. Así que cada uno de nosotros, hermanos, gocémonos y alegrémonos en el Señor, porque nuestro galardón es grande allá en el cielo. Nos espera, hermanos, una bendición súper hermosa a usted y a mí. Así que no se salga de las filas del ejército de Dios. Permanezca firme como un soldado en Cristo Jesús. Fuimos llamados a pelear, fuimos llamados a evangelizar, fuimos llamados, hermanos, a compartir las buenas noticias de salvación. Y hoy más que nunca, ustedes y yo necesitamos hacer esta labor en el nombre poderoso del Señor. Así que quiero entonces invitarlo a que me acompañe a la Biblia, a la palabra profética más segura que tenemos. Así que vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 3. Usted ahí en su casa, abra la Biblia, acompáñenos por favor. Dice de la siguiente manera: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Esta es la palabra de Dios que está escrita precisamente en este capítulo 17 del primer libro de Samuel. Nosotros le hemos titulado a esta pequeña reflexión: Satanás se alimenta de tu miedo. ¿Escuchó bien, hermano, amigo? Satanás se alimenta de tu miedo. Cuando nosotros tenemos miedo en cualquier circunstancia, el enemigo aprovecha para apoderarse cada vez más de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de todo nuestro ser. Ese es el arma poderosa, el arma sutil de Satanás, que es nuestro enemigo. Satanás es nuestro adversario, que Jesucristo lo reprenda donde quiera que esté. Y él, hermanos, pues aprovecha para infundir miedo. Y cuando él infunde miedo en tu vida o en mi vida, entonces se nos paraliza casi el corazón, la sangre se nos va hasta los pies, la lengua se nos pega en el paladar, nuestra mente está confundida, no reacciona, y entonces el enemigo es cuando él aprovecha y se alimenta de ese miedo que está generando en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante, hermanos, que nosotros, cualquier situación que estemos pasando, sea económica, sea de salud, sea, hermanos, de trabajo, sentimental, emocional, espiritual, yo qué sé, cualquier necesidad que usted esté pasando, trate de no tener miedo, no permita que sea inyectado ese veneno dentro de su ser, porque ya está, pues los médicos, la ciencia han estudiado que cuando una persona tiene miedo, se sueltan unas toxinas en el cuerpo, que esas toxinas vienen a enfermar, vienen a traer cáncer, vienen a traer infinidad de enfermedades.
Por eso nosotros, hermanos, siempre que venga ese espíritu de miedo a nuestra vida, hay que reprenderlo en el nombre poderoso de Jesucristo. No tiene parte ni suerte. Por eso nosotros, como ejército de Dios, debemos de estar firmes ahí, hermanos, en la palabra de Dios. Bien, acompáñenme pues a esta historia real, una historia, hermanos, fascinante. En este pasaje vamos a ver cómo entonces los filisteos, un pueblo que siempre estuvo en contra del pueblo de Dios, siempre buscaba la manera de atacar al pueblo de Dios. Los filisteos en este pasaje bíblico una vez más se unen y se levantan a pelear en guerra contra el pueblo de Dios. Quieren desaparecerlos del mapa, quieren deshacerse de ellos totalmente, hermanos. Así que estos tremendos filisteos se levantan, pero también del otro lado se levanta el pueblo de Dios. Paz de Cristo, hermanos. Se levanta el pueblo de Dios también y empiezan a ponerse en orden de batalla. Así que ya los dos ejércitos están listos para pelear. El ejército de los filisteos, nos dice la escritura que está en un monte, y del otro lado, en otro monte, está el pueblo de Dios. Y entonces la batalla, hermanos, se va a dar en el valle de Elá. Está en medio de los dos montes, como nada más así como diciendo, órale pues, éntrale. Y ahí como que sí, como que no arrancaban. Pero en ese momento se arranca el pueblo de los filisteos y se arranca el pueblo de Israel. Y va a haber un enfrentamiento. Pero de repente se detienen los dos pueblos ya frente a frente. Y entre las filas del pueblo de los filisteos, de repente sale un guerrero, sale un hombre como de 3 metros de altura, un gigante llamado Goliat, y sale entre las filas de los filisteos y se pone enfrente del pueblo de Israel. Y les dice, hoy, en este día, yo desafío al pueblo de Israel. Fíjese nada más. Qué valentía de este hombre, desafiar al pueblo de Dios. No sabía con quién se estaba metiendo. Así que él desafía y les dice, si ustedes quieren, envíenme a un guerrero, al más fuerte, al más consagrado, al más dedicado a Dios. Échenmelo, vamos a pelear. No tiene caso que los dos pueblos peleen, nos pongamos en guerra y haya mucho derramamiento de sangre. ¿Qué les parece si mejor nos enfrentamos uno a uno? Miren, si ese guerrero que ustedes me van a enviar, si él me gana, nosotros, todos los filisteos, vamos a ser sus esclavos y vamos a estar bajo sus pies. Pero si yo le gano, ustedes van a ser nuestros esclavos y van a estar bajo nuestros pies. Al oír esto, el rey Saúl y los hombres de Israel, las palabras de este gigante llamado Goliat, perdieron el ánimo y empezaron, hermanos, a tener un miedo, un espanto tremendo. No hallaban qué hacer. Y esta es la clave precisamente, hermanos, que todavía no daba inicio la guerra, todavía no se enfrentaban pueblo con pueblo. Sin embargo, ellos pusieron atención a la voz de Goliat. Ellos le dieron mucha importancia a esa voz de amenaza. Y ellos, hermanos, inmediatamente cuando ellos abrieron sus oídos a esa palabra de ese gigante, entró el espíritu de miedo, de tal manera que los bloqueó a todos, junto con el rey Saúl, junto con todos los hombres de Israel. Ya no hallaban qué hacer, se bloquearon. Yo no sé si a usted le ha tocado también, a veces en alguna circunstancia, alguna adversidad, entra ese espíritu de miedo y no haya qué hacer, no reacciona, y por más que le hablan y le dicen, oye, ¿qué te pasa? Mira, levántate, si puedes, pero no le reaccionan las piernas, y por más que lo levantan, se le va para abajo, no empieza a razonar. Y me estoy acordando como en las películas, cuando a alguien le pasa algo así, lo agarran y le dicen, lo estrujan y le dicen, reacciona, y no reacciona aquella persona porque el miedo lo tiene ahí paralizado.
hasta que no le dan unas cachetadas guajoloteras, y es cuando reacciona. Pero nosotros, como ejército de Dios, no necesitamos esas cachetadas guajoloteras. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo, necesitamos el poder de Dios, necesitamos la palabra en nuestro corazón para que ese veneno del miedo no surta efecto. Así que el rey Saúl y los hombres de Israel oyeron la voz del gigante que los amenazaba y se paralizaron. Ya ellos se sentían derrotados, todavía no daba inicio la guerra y ellos ya se sentían derrotados, flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones. Hermanos, estamos viendo esta guerra que no era con armas, no era con bombas, era con pura palabra. Y con la pura palabra estaban venciendo al pueblo de Israel. Les estaban infundiendo miedo y les estaba diciendo a aquel hombre: a ver, échenme uno. Y como veían el gigante, pues decía: ¿quién se atreve a enfrentarse con ese gigante? Y tal vez el rey Saúl le decía: a ver, tú que eres el de los más valientes, éntrale. No, dice: yo no. ¿Tienes miedo? No, yo no tengo miedo. Entonces, no, es precaución. ¿Precaución a qué? Pues a que me mate. Entonces es miedo. Entonces ahí, hermanos, nadie hacía nada. Todos, hermanos, en algún momento somos desafiados en nuestra vida. Y a veces también perdemos el ánimo, perdemos las ganas de seguir caminando como ejército en orden, en el ejército maravilloso de Dios. A veces como que ya no queremos avanzar, pensamos que ya todo está terminado, ya está todo acabado, cuando todavía ni siquiera empezamos, hermanos, a pelear la buena batalla en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero, hermanos, cuando nosotros empezamos a escuchar la voz de nuestro comandante en jefe, de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando usted y yo ponemos más oído a la palabra de Dios, la atmósfera cambia todo en el hogar, cambia todo en el corazón del ser humano. Por ejemplo, el comandante en jefe, él nos está diciendo en su palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Hoy, en esta tarde, Jesucristo, nuestro comandante en jefe, Él nos está diciendo: no tengas miedo, Gerardo. No tengas miedo, pastor. No tengas miedo. Si usted se llama Juan, Pancho, yo no sé cómo se llame, dígase a usted mismo también en esta tarde: no tengas miedo, Pancho. Mira lo que Dios está hablando a voz en cuello. Nos está diciendo a través de su palabra: no tengas miedo, yo estoy contigo. Es el momento, Pancho, Juan, Omar, digan ustedes ahí: Señor, yo soy Omar y no tengo miedo porque tú estás conmigo. No desfallecerá mi corazón porque tú estás conmigo, Señor. Y de esa manera empezamos, hermanos, a oír esa palabra de aliento, de fortaleza. Y ese espíritu de miedo se tiene que ir en el nombre poderoso del Cordero de Dios. Así que, amados amigos, hermanos, no tengan miedo, porque Dios está con nosotros. Pero también, hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:37, hermanos. Así, si Dios está con usted, amigo, si Dios está por usted, familia, entonces ¿quién contra nosotros? Así que antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, fíjese, eso es lo que usted y yo debemos decir: por lo cual estoy seguro. Diga Pancho, Juan, Omar, Gerardo, todos digan: por lo cual estoy seguro. Pero dígalo con fe, declárelo con fe, dígalo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gloria a Dios. Y esa es la palabra que usted tiene que estar declarando día con día. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Pero pastor,
¿Quién nos ve la situación? Sí la estoy viendo, la estoy viviendo, pero mi confianza está puesta en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que yo quiero que usted también oiga la voz de Dios. No escuche la voz del enemigo. Hoy usted necesita abrir una vez más la puerta de su corazón y dejar que la palabra de Dios empiece a fluir, hermanos, de una manera poderosa. Así que si el enemigo, ese gigante, le recuerda a usted y lo quiere alimentar con palabras que no le hacen bien a su cuerpo, usted necesita reaccionar. Si viene su enemigo y es más grande y fuerte que ustedes, no tengan miedo, no se espanten, no se asusten, hermanos. Si usted ve que el enemigo ese que anda ahorita en el mundo, anda infundiendo ese miedo a nivel mundial, usted no tenga miedo, porque usted, acuérdese, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Es la iglesia, somos usted y yo. Nosotros debemos de estar, hermanos, al pie del cañón. Estamos en pie de guerra desde que le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Así que si el enemigo viene y lo quiere asustar, le quiere decir, ay voy, te voy a jalar los pies en la noche, usted no tenga miedo. Usted sabe en quién ha confiado, así que si ese enemigo viene y se presenta, usted no tenga ningún temor. Y usted me puede preguntar ahorita desde su casa, ¿por qué, pastor? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque Jehová de los ejércitos está con nosotros como un poderosísimo gigante. Porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y si está con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Y ahí es donde entra el canto, ahí es donde cantamos, aleluya, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. Vamos a cantarlo, vamos a cantarlo. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, porque Él es mi amigo. Amén. Goliat, el gigante, es tipo de Satanás, y él viene a infundirte miedo, viene a infundirte temor, y te puede decir a través de alguno de sus achichincles, eres un inútil, no sirves para nada, tú no puedes hacer absolutamente nada, eres un cero a la izquierda, estás enfermo, te vas a morir, mira, ya envié un virus y con ese virus te vas a morir. Usted no le tenga miedo a esas palabras, usted confía en la palabra del Señor. Este tremendo Goliat, este gigante, paralizó a un ejército, al ejército de Dios, lo paralizó, nada más con decirles, a ver, enfréntese a alguien conmigo, y con eso le pusieron oído a la voz del enemigo, y paralizó todo ese pueblo de Israel. Hoy Satanás también ha paralizado casi al mundo entero. Casi todas las naciones están paralizadas. ¿Por qué, hermanos? Porque ha infundido a través de ese virus un miedo tremendo, en el cual, hermanos, pues todos están ahí, que no hayan qué hacer, no hayan la solución. Pero nosotros sabemos que en Cristo Jesús hay poder, hermanos. Amén. Así que este tremendo pues venía 2 veces al día. Durante 40 días estuvo a machaque y a machaque, por la mañana y por la tarde, diciéndoles, no sirven para nada, los voy a acabar, voy a terminar con todos ustedes. Es más, ¿saben qué? Ya somos muchos en este territorio, en esta tierra, ya somos muchos. Así que los vamos a exterminar en su totalidad a todos ustedes, los del pueblo de Dios, porque ya no cabemos en este mundo. Y de esta manera, hermanos, pues aquel pueblo de Israel se asustaban, y cada día que Goliat en la mañana salía, y entonces el pueblo de Israel como que se animaba, como que decía, no, ya estuvo bueno, vamos a dejar el miedo, muchachos,
Vamos a dejar todo eso que nos espanta y vamos a ponernos en pie de guerra. Vamos a empezar a declarar bendición y vamos a atacar. Y cuando ellos se ponían, hermanos, en orden de guerra, volvía a salir el gigante y les decía: ¿qué? ¿Ya se animaron? ¿Van a enviarme a alguien? Y cuando ponían otra vez atención a la voz del gigante, volvían a tener miedo y se bloqueaban, no reaccionaban, ya no sabían qué hacer. Y se volvían y se escondían, porque ahí en el monte donde estaba había cuevas, y ahí se escondían, no querían salir. Y les decía el rey Saúl: no salga nadie de sus cuevas no salga nadie, porque ahí está el gigante afuera y nos quiere matar, quiere destruirnos. Y todos temblaban, todos tenían miedo y todos se escondían en sus cuevas, ahí estaban. Pero gracias sean dadas a Dios, amigos y hermanos, que Dios siempre tiene un remanente, siempre tiene hombres y mujeres valientes y esforzados, que de esta manera un día llegó por ahí un joven, hermanos, enviado por su padre Isaí para llevar alimento, porque 3 de sus hermanos estaban en la batalla precisamente allá. Isaí tenía pues esa preocupación por sus 3 hijos, y le habla a David, el más pequeño de todos, un jovencito, haga de cuenta así como yo, un jovencito, y le habla a David: ven, estoy preocupado por tus hermanos, no sé cómo estén ellos allá, si todavía viven, si ya murieron, porque se están enfrentando contra los filisteos. Quiero que vayas y les lleves estos alimentos y te cerciores bien si están con vida, y para que me traigas las noticias. Y David, hermanos, tranquilo, él va precisamente allá hasta donde está el campamento del pueblo de Israel, en aquel monte, y en ese momento que él llega, vuelve a salir el gigante vociferando, dando voces de triunfo, de victoria, amenazando otra vez al pueblo de Israel y diciendo las mismas palabras que anteriormente les estaba diciendo. Y entonces cuando David oye, fíjese, porque David también oye las palabras del gigante y oye la amenaza y oye todo aquello que les está diciendo, David dice: ¿quién es ese perro incircunciso, esa rata de 2 patas que está insultando al pueblo de Dios? Inmediatamente los hermanos de los del pueblo de Israel le dicen: calla boca, David, shh, no grites, ¿que no has visto ese gigante? Y David, yo me imagino diciendo: ¿y qué tiene ese gigante que no tenga el pueblo de Israel? Pues es que está muy grandote, ¿y quién peleará con él? Dijo: pues nosotros, el pueblo de Dios, porque más grande es nuestro Dios que ese gigante. Dios puede con ese y con todo el pueblo de los filisteos. Y aquellos, como tenían miedo, no reaccionaban, estaban bloqueados y decían: no, David, vente, escóndete con nosotros, métete a la cueva, no salgas, métete a la cueva porque te va a matar, David. Y David decía: no, mi vida está confiada en Dios, y yo sé en quién he creído, y yo sé que ese gigante, por más que hable y diga cosas, no va a pasar nada, porque Dios está por nosotros, y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces aquellos hombres inmediatamente fueron y le dijeron al rey Saúl: Señor, ahí hay un hombre de los nuestros que no le tiene miedo al gigante. Y Saúl se queda sorprendido, dice: ¿cómo que no le tiene miedo? Si todos estamos temblando de miedo, ya no hallamos qué hacer, no hallamos la solución. Dijo: pues ahí hay un hombre que es un jovencito. Dijo: pues tráiganlo. Y lo trajeron delante del rey Saúl. Y este hombre, hermanos, pues les dice claramente al Señor, al rey: no desmaye el corazón de ninguno, yo iré a pelear con él. Fíjese nada más cómo estaría la actitud del rey y de los hombres guerreros de Israel, temblando, hermanos, de miedo. Y lo dicen: no, tranquilos, no les vaya a dar un infarto con este miedo. Y mire, yo creo hasta el azúcar ya se le subió, la presión. Y nomás porque no traía con qué checarles ahí, hermanos, si no todos traían 400, 500 de azúcar. Imagínense nada más
Qué tremenda estaría eso es lo que ocasiona el espíritu de miedo. Por eso nosotros no debemos nunca jamás dejar que el enemigo Satanás se alimente de nuestro miedo, porque infunde el miedo y Satanás se hace más grande. Y entre más usted tenga miedo, más gigante se hace. Y usted, hermano, ya no va a hallar la puerta, no va a hallar la salida. Es más, ya no va a poder ni siquiera declarar en el nombre poderoso de Jesucristo, porque va a empezar a dudar. Y así que David le dice: ustedes no tengan miedo, no desfallezcan su corazón, yo voy a ir a pelear contra él. Y Saúl le dice: oye, muchacho, es que tú no sabes con quién te vas a enfrentar. Este hombre casi desde que nació es un hombre de guerra. Él desde pequeño fue dedicado a las armas, a pelear. Y tú pues estás joven, tiernito, rubio, de buen parecer, así como el pastor. Pero no, tranquilo, le dice, tranquilo. No. A veces, hermanos, hay alguien del mismo pueblo de Dios que te va a menospreciar. Y hay alguien que te va a decir: pero ¿quién eres tú? Tú eras esto, eras aquello. Fíjese, a veces hasta los mismos hermanos de la iglesia nos menosprecian. Cuando uno quiere levantarse y decir: hermanos, hay que tener fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está con nosotros como un poderosísimo gigante. Cállese, hermanito. Usted apenas tiene como 5 o 6 años en el evangelio. Mire, yo ya tengo 30, casi 40 años. Ya soy un cristiano maduro. ¿Usted qué nos va a enseñar a nosotros? Cállese usted no. Y a veces, hermanos, hay alguien que menosprecia. Hay alguien que se levanta creyéndole a la palabra de Dios. Pero así estaba el rey Saúl queriendo menospreciar a David. Le decía: aquel es un hombre de guerra, ¿tú quién eres? Tú eres un cuidador de ovejas. ¿Tú qué le vas a hacer a ese hombre? Sin embargo, David, hermanos, le dice: no se preocupe, rey Saúl, ni tenga miedo su corazón. Mire, déjeme le cuento una historia. Yo he peleado contra osos, he peleado contra leones. Cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre allá a lo lejos, allá solo, yo me encontraba por las noches y a veces allá pues los coyotes, los lobos aullaban y las ovejitas tenían miedo, pero yo las agarraba todas y ahí las cuidaba. Y cuando de repente venía un oso, un león y agarraba una ovejita y se la llevaba en el hocico, yo iba tras ese oso, fuera león. Yo iba y le arrebataba la ovejita del hocico, se la quitaba y lo echaba a patadas. Pero si ese oso o ese león se venía en contra mía, entonces yo lo agarraba de la quijada y se la quebraba y lo mataba. Así que ese perro incircunciso que está gritándole al pueblo de Dios, ese ya délo por muerto. Ese ya no tiene parte ni suerte en este planeta Tierra. Y Saúl, hermanos, por más que oía eso, decía: wow, este hombre parece que sí tiene agallas, parece que sí es un hombre valiente. Y le dicen: póngale pues mi armamento, póngale todo mi escudo, la lanza, mi espada. Y se la ponen a David, y David no se puede mover. Y le dice: no, yo con todo este equipo de batalla no puedo. Bueno, quítenmelo. Yo voy a ir a pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no necesito todo este equipo. Así que imagínense, hermano, se quitó todo porque lo querían tapar. Dice: no, es que ese tremendo te puede atacar por cualquier lado. Tienes que ir bien cubierto, bien cubierto para que no te ataque. No, dijo: no, yo no necesito nada de esto, vámonos. Y se quitó todo aquello. Y entonces Saúl le dice a David: Jehová esté contigo. Fíjese nada más hasta dónde llega el miedo. Jehová esté contigo. Pues si también estaba con el rey Saúl, con el pueblo de Israel, pero el miedo, no podían, hermanos, ver la presencia de Dios. La presencia de Dios está en tu casa, la presencia de Dios está ahí en tu trabajo, ahí donde tú estás. La presencia de Dios se mueve, pero a veces el miedo nos paraliza y a veces nos hace creer que Dios ya no está con nosotros. Es más, hay guerreros de Dios que a veces piensan que Dios ya no está con ellos. Dicen: no, Dios ya no está conmigo, Dios ya no me escucha, Dios ya me abandonó. No, Dios está contigo. Lo que pasa es que el miedo te hace sentir eso, pero no, Dios ahí está.
Así que David, hermanos, él se levanta y le dice: Dios está conmigo. Y va al arroyo y agarra 5 piedras, hermanos, 5 piedras lisas, y lo echa en su saco pastoril. Y ahí pone las 5 piedras, agarra la onda con su mano y se va, hermanos, a la batalla. Se va a la batalla contra el gigante Goliat. El gigante Goliat ya estaba esperándolo, hermanos, desafiante. Y el rey David empieza a caminar hacia adelante de donde estaba el filisteo, el gigante. Y yo casi creo que iba cantando esta alabanza a David, bien confiado en Dios. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre Él está conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Yo me imagino a David, aquel jovencito, hermanos, caminando con su saquito pastoril, con su resortera, su onda, y cantando: mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo. Y el pueblo de Israel, hermanos, tal vez estaban allá, asustados, escondidos en la cueva, y diciendo: híjole, pobre muchacho, en la primera se lo van a aventar, se lo van a matar. Y yo me imagino a los filisteos: ahora sí no la pusieron fácil. Viene nada más un jovencito. No, esto ya es pan comido. Sin embargo, hermanos, se ponen frente a frente Goliat, aquel gigante, con aquel jovencito, hermanos, David, del pueblo de Dios. Y entonces el gigante empieza una vez más a vociferar, a dar voces para tratar de asustar a ese jovencito. Recuerde que ese es el arma letal de Satanás. Cada vez que él infunde el miedo en una persona, lo paraliza. Por eso nosotros no debemos de estar alimentando a Satanás con nuestro miedo, porque lo hacemos más grande y más grande. Usted tiene que tener la confianza puesta en su Señor Jesucristo. Así que David, hermanos, pues venía él cantando: aunque vengan tormentas y luchas, yo no temeré, yo no le voy a tener miedo. Y entonces el gigante empieza a decirle: ¿qué? ¿Y tú quién eres? ¿Tú te vas a enfrentar conmigo? Por favor, hombre, ¿no pudieron enviar a alguien de a de veras? Yo casi creo que le decía: ¿y esa niñita que está ahí quién es? No, por favor, mándenme uno de a de veras, un guerrero. Si no, pues este triunfo no va a tener sabor, porque van a decir: no, pues le ganaste a un niño. No, mándenme uno de veras. A ver, hasta un lado. Pero David, hermanos, estaba ahí enfrente, sabiendo que Dios estaba con él. Yo quisiera verlo de 2 ángulos, hermanos. Quisiera ver esta historia de 2 ángulos. Vamos a ver cuando hay un espíritu de miedo. Imaginémonos por un momento que David tiene miedo, que de repente oye la voz, le pone atención a la voz de Goliat, que lo empieza a amenazar, y vamos a suponer que tiene miedo David. Entra el espíritu de miedo y lo bloquea. Así que viene Goliat con la espada y te voy a cortar la cabeza. Y David, hermanos, por el miedo que tiene en su corazón, porque ha sido paralizado por la voz del gigante, mete la mano en el saco pastoril para sacar la piedra y no la halla, hermanos. Y que se da cuenta que está agujerado el saco pastoril y se le cayeron las piedras en los nervios. Y de repente ve que no, siempre quedó una. Y ya el gigante viene para cortarle la cabeza. Y con el miedo David agarra la piedra y luego la pone en la onda y se le cae. Y la vuelve a agarrar otra vez y no halla. Es que el miedo, hermanos, eso es lo que ocasiona, no nos permite reaccionar al 100 y nos turba y nos hace, hermanos, sentir pues un pánico tremendo. Ahora, veámoslo del otro ángulo, el verdadero. David iba con esa plena confianza. Así que el gigante le dice: bueno, pues es la hora de pelear, y saca su espada, hermanos, y se deja ir contra David. Y David, hermanos, sigue cantando: mi vida está confiada en Cristo. Y empieza a sacar la piedra con toda calma del mundo y la pone allí en su onda, en su resortera. Mi vida está confiada en Dios.
Y el enemigo aquel viene echando, hermanos, cosas tremendas, vociferando: te voy a cortar la cabeza, este es el último día de tu vida. Y aquel, hermano, siguiendo confiando en Dios, y empieza a darle vuelta a la onda, hermanos, y dice: no temeré, Señor. Y que de repente le suelta la piedra, hermanos, y sale la piedra por todos los aires, y viene el gigante con la espada y que se topa con la piedra en su frente, queda incrustada, hermanos, y aquel gigante nada más se va, hermanos, de boca y cae en tierra muerto. Y entonces David ve que Dios le prometió que iba a estar con él todos los días de su vida, y una vez más está confirmando que Dios le ha dado la victoria. Dios le ha dado, hermanos, el triunfo en ese momento. Así que David se acerca donde cayó Goliat, agarra la espada y ¡ras!, le corta la cabeza. Imagínese un cabezón que tenía ese gigante. Yo no sé si la tendría que haber traído un montacargas, o yo no sé, o entre varios, y le agarraron la cabeza, hermanos, de aquel gigantote, un cabezón tolteca así grandote, y ahí la llevan. Y va y se la pone al rey Saúl. Ahí está el que amenazaba al pueblo de Israel. Ahí está la cabeza de aquel que vociferaba y maldecía al pueblo de Dios. Hoy Dios nos ha dado la victoria. Hoy Dios nos ha dado el triunfo, porque Dios está con su pueblo, porque Dios está con los que creen, con los que tienen fe, con los que son valientes y esforzados. Y de esa manera, hermanos, el pueblo de los filisteos, al ver a su guerrero muerto, salieron todos corriendo. Y ahora sí, todos los hombres de Israel, hermanos, salieron de sus cuevas, de donde estaban ahí todos escondidos. Ahora sí, cuando vieron a aquel gigante, aquella amenaza que había sido exterminada, ahora sí salieron todos gritando: ahora sí vamos a pelear, ahora sí vamos a cortarle la cabeza a todos los filisteos. No, pero ya los filisteos ya les llevaban ventaja. El rey Saúl dijo a uno de sus capitanes: ¿de quién es hijo este jovencito? Dijo: este jovencito es hijo de Isaí. Y cuando usted le pregunten: ¿y usted quién es hijo? Yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de los señores, porque mi vida está confiada en Dios. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre Él está conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Amigos, hermanos que nos han estado viendo y escuchando a través de estas redes sociales, queremos orar por usted, por si acaso, esto es por si acaso por ahí anda el espíritu de miedo en su familia, en alguno de sus familiares, en su hogar. Vamos a reprenderlo en el nombre poderoso de Cristo, y vamos a ponerle más oído a la voz de Dios, vamos a ponerle más oído a la palabra de Dios. El Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Se acuerda de eso? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Fíjese, siempre te ayudaré. ¿Cuándo? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con mi poder. Así que no hay que tener ningún miedo, no hay que tener temor. Claro, hermano, amigo, hay que llevar a cabo todas las indicaciones que nos hace nuestro gobierno, nuestras instituciones, todas aquellas indicaciones hay que llevarlas, hermano, a cabo. Hay que lavarse las manos, hay que cuidarse, pero no tenga miedo. Ese es el punto, que usted debe estar plenamente confiado en Cristo Jesús. Usted sabe a quién ha creído, usted sabe que su vida está confiada en Dios. Así que vamos a orar y vamos a echar por si hubiera ese espíritu de miedo, vamos a reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Está listo? ¿Está listo? Entonces diga conmigo: Señor Jesucristo, creo y estoy escuchando tu palabra. Dígale: estoy poniendo oído a tu palabra, Señor, y sé que tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos.
que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Que tu palabra, Señor, venga a traernos vida en este momento, que ese espíritu de miedo se va en el nombre de Jesús de Nazaret. No tenga miedo, declárelo, diga, ese espíritu de miedo se va en el nombre de Jesucristo. Diga, ya no te voy a alimentar, Satanás, ya estás bien panzón, de tanto miedo que yo tenía, ya te estabas poniendo bien panzón, así que ya no más miedo. En el nombre poderoso de Cristo estoy declarando bendición, estoy declarando paz en mi vida, en mi familia, en todos mis negocios, en mis trabajos, en todo lo que yo haga. Va a haber paz, va a haber seguridad, va a haber amor, va a haber confianza, va a haber misericordia. Voy a estar tranquilo. Es más, ahorita voy a comer tranquilamente sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Yo espero, hermanos, que esta palabra haya sido de edificación, haya sido también de restauración. Yo espero en el Señor, tengo la plena confianza de que esta palabra ha aumentado su fe, su esperanza, y sé que usted se va a levantar como ese hombre, como esa mujer que dice Cantares 6:10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. ¿Quién es? Y diga nosotros, la iglesia, aquí estamos haciéndonos presentes en esta crisis mundial, declarando que en el nombre poderoso de Jesucristo somos más que vencedores. Mi deseo es que Dios le bendiga. Cuídense mucho en el nombre poderoso del Cordero de Dios. Y si se sabe esta alabanza, vamos a cantarla todos ahí en su casa. Vamos a cantarla. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, a las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí estaré. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí estaré. No temeré, porque siempre Él está conmigo. Tempestad pasa porque Él es mi amigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, a las pruebas y luchas, siempre estar conmigo. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí estaré. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí estaré. No temeré, porque siempre Él está conmigo. La tempestad pasa porque Él es mi amigo.